Hola, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el vídeo anterior y cómo las cavidades cóncavas afectan a nuestra percepción sensorial. Esta vez voy a tratar el trabajo de Alexander Bartchenko, contemporáneo de Kozyrev, que también investigó el efecto de las cavidades cóncavas en la mente. Alexander Bartchenko nació en Yelets, Rusia, en 1881. Él fue médico, biólogo y ocultista y estaba muy interesado en los fenómenos paranormales como la telequinesis, la telepatía, la hipnosis y cómo la energía del éter en ese tipo de superficies podría potenciar estas capacidades psíquicas. Bartchenko se fijó que las coronas de los monarcas, como los gorros papales y otros sombreros de personalidades, tenían una forma común, tenían forma ovoide, y esta forma podría influir en la mente de quien lo llevara, y los materiales de construcción también influían, y se dispuso a diseñar un casco con materiales metálicos para influir en la mente y provocar estados alterados de conciencia. Desgraciadamente, el material de la investigación de Bartchenko fue clasificado y solo se encuentran pistas muy vagas al respecto. Lo poco que se sabe es que el material más utilizado fue el aluminio, aunque también usó otros materiales, pero tiene coincidencia con Kozyrev, ya que intentaba pulirlo con forma de espejo como lo hizo con los tubos o espirales que también experimentó Kozyrev. Aquí vemos cómo la élite tiene conocimientos privilegiados heredados de culturas muy antiguas, de las cuales siempre han ido sacando ventaja y se la van pasando de unos a otros. Así como, por ejemplo, en el vídeo anterior comenté de que sobre los cráneos alargados que se habían encontrado en varios yacimientos arqueológicos, este alargamiento del cráneo no era por una cuestión estética, sino era para aumentar esta capacidad sensorial para tener una mejor comunicación con esas entidades o dioses en las cuales tenían algún tipo de relación. En 1938, Bartchenko formó una expedición ártica al lago Seidocero, con un grupo de científicos para estudiar una serie de fenómenos psíquicos. Uno de los efectos que quería estudiar era lo que se conoce como la histeria ártica, que padecen los habitantes de estas latitudes, que comportan varios estados de comportamiento errático, también conocido como el mal del chamán, que puede durar de media hora a varias horas y entran en un estado alterado de conciencia de forma espontánea. En la actualidad, este fenómeno está reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría. Como vemos, todo lo que ocurre en el Ártico pasado el paralelo 73, como comenté en el vídeo anterior, ocurren una serie de fenómenos extraños que debido a la baja intensidad de la radiación electromagnética. Y vemos como el éter o la energía escalar que se hace más evidente en estas zonas hace que se desbloqueen ciertas habilidades mentales. En esta expedición ártica, Bartchenko encontró una gran apertura o alcantarilla subterránea en las proximidades del lago y lo que le hizo pensar que encontró una puerta hacia lo que él pensaba que era Hiperbórea. Los investigadores que acompañaron a Bartchenko dijeron que no podían entrar porque sentían un miedo o terror que no podían explicar, y uno de los habitantes de la zona lo describía como una sensación en la piel fuera como despojada. En esta apertura, según fuentes oficiales, fue enterrada por la cercanía de explotaciones mineras de uranio. Bartchenko encontró una serie de artefactos y cuando mostró estos artefactos al gobierno, de inmediato estos hechos fueron clasificados como confidenciales y tanto Bartchenko como el resto de la expedición fueron arrestados y fusilados. Lo poco que se sabe es que estos artefactos estaban diseñados para hacer armas psicotrónicas y seguir avanzando en cómo alterar la mente y usarla como arma.
Aquí se confirma una serie de hipótesis que yo tengo de que tanto la ciencia del éter como la energía escalar está boicoteada al público, no tanto como para conseguir energía eléctrica gratuita, sino por las capacidades que podían provocar a la gente y cómo podían evolucionar con todo esto. La exposición prolongada al éter y a esta energía modifica la conducta, modifica la percepción sensorial. Es como si te desbloqueara algo que tú tienes dentro. Es como si el entorno electromagnético en el que estamos impuestos sirviera para bloquear nuestra verdadera naturaleza. Y cuando salimos de esta influencia electromagnética, es como si volviéramos a recuperar las capacidades perdidas y volviéramos a ser nosotros mismos como éramos originalmente. Desde hace algunos años se sabe que el campo magnético terrestre está disminuyendo, así que progresivamente, con el paso del tiempo, con el paso de los años, esta influencia se va atenuando, con lo cual nuestra percepción de una forma gradual irá aumentando. Por eso ese interés en contaminar nuestro ambiente con frecuencias electromagnéticas, tanto como de las antenas 4G, 5G, los postes eléctricos, etc. Y ahora vamos a continuar de cómo esta forma ovoide, esta forma de huevo, influye en nuestra mente a partir de investigaciones de otras personas. Se sabe que Nostradamus obtuvo la mayor parte de sus visiones encerrado en una cápsula que construyó él mismo en forma de huevo, con materiales metálicos que reflejaban la luz, así como los de Koshirev, y a este artilugio se le llamó la cápsula de Nostradamus. Se sabe que Nostradamus adquirió este conocimiento por unos escritos que encontró de los templarios. Otro personaje que investigó las curiosidades de la forma ovoide fue Victor Schauberger. Schauberger era conocido por diseñar lo que se conoce como el motor Repulsine, que posteriormente fue utilizado para la fabricación de los famosos ovnis nazis. Pero Schauberger era un guarda forestal, era un naturalista, y toda su investigación se basó en cómo el éter, o lo que él llamaba la energía viva, se manifestaba en la naturaleza y cómo conservarla. Partimos de la idea que la energía vital se mueve en espiral, y Victor Schauberger lo pudo comprobar en todos los campos, desde el movimiento de las corrientes de agua, desde la forma ondulante y curvilínea de los ríos, de los movimientos ondulantes que tienen los peces para desplazarse por el río. El círculo y la espiral son la geometría dominante. Las curvas diseñan la naturaleza. Las formas cilíndricas de los troncos, de los árboles, de los tallos de las plantas, hasta las casas o tiendas de los primeros habitantes tenían forma redonda, como los iglús, los tipis, las tiendas de los nativos americanos o las construcciones celtas, como ya comenté en el vídeo anterior. Todas las culturas conectadas con la energía de la naturaleza han usado estos diseños curvos. Por lo tanto, la energía vital se mueve en forma ondulante como la espiral, como nuestro ADN en espiral. Nuestras venas, las arterias, tienen la misma forma que los ríos para transportar sangre viva. Nuestros huesos son curvos y de forma cilíndrica, como los troncos de los árboles. Observó que los ríos mantenían su fuerza y su vigor gracias a las curvas que se forman en los ríos, como de forma serpenteantes. Sin embargo, cuando las canalizas en forma de acueducto en línea recta, pierde su vitalidad. Las líneas rectas matan el agua, los estanques cuadrados o las piscinas bloquean la vitalidad del agua. Schauberger patentó varios dispositivos para potenciar la vitalidad del agua y uno de ellos tenía forma ovoide, tenía forma de huevo.
Este generador en forma de huevo imita la circulación de esta energía vital. De hecho, en la antigüedad se guardaba el agua en recipientes ovales, como las ánforas o los botijos de barro, para conservar la temperatura del agua fresca. Y los alimentos que se guardaban en estas ánforas se conservaban mucho más tiempo que en otros recipientes con otro tipo de geometría. Así que vemos que la forma ovoide, la forma ovalada, estimula la circulación de esta energía, estimula la vitalidad, estimula la generación de éter. Por eso Nostradamus, al introducirse en esa cápsula, se le abría la mente, se le abría su percepción sensorial, y los cascos en forma de huevo que hacía Barchenko servían para estimular efectos como la telepatía y estados alterados de conciencia. Para terminar, nos iremos al Tíbet, donde ahí se practica una ceremonia para consultar el oráculo, donde un monje se viste de una forma especial y se coloca un gorro metálico circular en forma de cono, y luego tiene en el pecho un espejo metálico también en forma cóncava, y este monje al rato entra en trance cada vez que le hacen una pregunta y hace un ritual, una danza con esta indumentaria que le transporta a otro plano y da las distintas interpretaciones de lo que le quieran preguntar. Así que vemos que la tradición de llevar algún sombrero, casco o indumentaria de forma circular, en forma ovoide, en forma cóncava, se ha utilizado en distintas culturas para traspasar esta barrera electromagnética y tener una percepción sensorial más elevada que te comunica con otros planos. Y bueno, esto es todo por ahora. Ya continuaremos en otros vídeos sobre más curiosidades de esta energía escalar. Hasta pronto.